La magia de Miró inunda la capital burgalesa. Hoy conocemos las claves de un creador decisivo para entender el arte de los siglos XX y XXI. Un visionario que influyó y se dejó influir, que lejos de caer en la complacencia decidió seguir aprendiendo hasta el último momento y, lo más importante, proyectándolo en una obra que hoy disfrutamos. Valedor de un lenguaje propio, el artista catalán firma una de las trayectorias más relevantes del panorama internacional. Nos acercamos con curiosidad a su obra última, la que nos habla de un artista sereno en su pensamiento, pero febril en su actividad. ¿Qué pretendía transmitir Miró desde su retiro mallorquín, donde se entregó sin redes a la magia de la creación? Esta noche, en Primer Plano, traspasamos las fronteras del arte para adentrarnos en la figura del artista. Miró es ante todo un espíritu libre, un carácter que se manifestó en sus primeros años cuando, ante la oposición de sus padres que querían para él un oficio más serio, decide hacerse artista. A caballo entre el pueblo de Montreuil y la bulliciosa Barcelona, cultiva lo que era algo más que una afición. Se embarca en la consecución de un sueño. Algunas de sus primeras obras, como Nord-Sud o La Masía, nos anuncian la capacidad del joven Miró para crear nuevos universos. Es la historia de un éxito anunciado que se confirma cuando Miró se instala en París. Allí recibe la influencia del surrealismo y entra en contacto con el dadaísmo. Miró nos traslada al mundo de los sueños. Esta etapa marcará toda su trayectoria. De esta época es una de sus obras más relevantes, El Carnaval de Arlequín. En 1924 ratifica el manifiesto surrealista de André Breton, una corriente que abandonaría años después para proseguir su camino. Su éxito no le impide mostrarse comprometido, siente desde la lejanía la situación de España en medio de una guerra civil. Son sus obras de corte político como El bodegón del zapato viejo, El segador o el cartel Ayudad a España. En ellas se postula del lado de la República y en favor de la libertad. Concluida la guerra civil, crece la proyección internacional de Miró, sobre todo en Estados Unidos. En sus viajes a América no deja de aprender ni de entrar en contacto con las nuevas corrientes. Un aprendizaje que proyectó en las 2 últimas décadas de su creación, en su taller mallorquín de Sonabrins. Aquí, en pleno contacto con la naturaleza, reinventa su propuesta. Precisamente la muestra expuesta en Burgos refleja la última etapa del artista en la que se percibe la influencia del expresionismo abstracto americano. Miró último, la experiencia de mirar, es una muestra que convierte a Burgos en un destino de primera magnitud cultural y que proyecta a nuestra ciudad más allá de nuestras fronteras. Un salto importante en el nivel de presentación de una muestra de un maestro como es Miró, y que esperamos que podamos recoger otras exposiciones, ¿no? Yo creo que además que este triunfe, por decirlo de alguna manera, o tenga un devenir bueno y cara al Reina, pues esto puede motivar también, y seguro que va a ser así, que podamos, en fin, estas cosas que empiezan bien, que luego continúan bien, pues da pie a que podamos traer otras cosas espectaculares que tienen, bien aquí o bien al convento de San Francisco. Es un acontecimiento cultural para toda España, un acontecimiento muy importante y muy relevante, y como decía, yo quiero agradecer especialmente a la Fundación Silos, la activa Fundación Silos, que haya decidido celebrar este gran acontecimiento cultural en nuestra ciudad, y ese agradecimiento que lo personalizo en su presidente, en Antonio Méndez Pozo. Siempre hemos hablado de la internacionalización y la capacidad que debemos de tener en internacionalizar nuestros recursos y nuestros proyectos y nuestro turismo, y yo creo que de la mano de esta exposición también lo vamos a conseguir. Y así, a partir de Burgos, el edificio que hace de Burgos una ciudad universal, su catedral, también esta exposición va a desarrollar por el mundo un mayor conocimiento de uno de los artistas que más ha cambiado la historia del arte del siglo XX. Pero llegar hasta aquí, que Burgos dé la bienvenida a un hito del arte, no ha sido tarea fácil. La colaboración institucional y la aportación privada ha sido clave.
se unen dos importantes fuerzas, la Fundación Silos y el Museo Reina Sofía. Yo creo que es importante esta organización. Pero también es importante, como decía, no solo eso, sino que se haya conseguido a través de la Fundación Silos la concertación institucional, es decir, que Ayuntamiento y Junta de Castilla y León estemos en este proyecto, que yo creo que es importante y muy destacable, pero que también esté la iniciativa privada. Parecía que poder traer a Burgos una exposición de carácter internacional como la de Miró tenía un retorno económico para la ciudad, la provincia y el conjunto de Castilla y León muy importante, porque lo que se esperan es una canalización de miles de visitas, ¿no? Entonces esto entroncaba mucho con nuestro peso en el índole económico dentro de la comunidad, ¿no? Y nos parecía que era devolver esa confianza de nuestros clientes, devolverla materializada en retorno económico. Un tren en marcha, y un tren en marcha al que había que subirse sabiendo muy bien cuál era el destino. Y el destino es una operación clara que va a tener, además de las connotaciones artísticas y culturales, un efecto para Castilla y León y para Burgos dinamizador de mucha importancia. También para la ciudad de Burgos posiblemente un efecto turístico y un efecto económico de mucha importancia. Los verdaderos artífices han sido la Fundación Silos y el Centro Nacional de Arte Museo Reina Sofía. Es la primera vez que la Fundación organiza una muestra fuera de Santo Domingo de Silos. El origen es que la Fundación Silos, que yo presido, tiene firmado un convenio con el Museo Reina Sofía, por el cual los fondos del Reina Sofía pueden venir a nuestra sede en Silos, en Santo Domingo de Silos, en el convento de San Francisco. Entonces se da la circunstancia de que esta exposición que estaba preparando el Reina para llevárselo el año 14 a recorrer Estados Unidos, pues con una conversación con el director se plantea la posibilidad de que la tengamos en exclusiva para España antes de ir a América, y la posibilidad de traerla a Silos, que es su primer origen. Entonces eso se madura y se ve la necesidad, y así se aprueba por los patronos de la Fundación, para que se ceda el lugar de emplazamiento, que sea Burgos. Estamos ante una muestra trascendente que en nuestro país solo se verá en Burgos y que después viajará a Estados Unidos. Y es un artista que ha marcado el arte del siglo XX, posiblemente junto a Picasso son los dos artistas españoles que marcan los destinos no solamente de cómo entendemos el mundo del arte, sino cómo el arte se ha construido, cómo el arte ha escrito su propia historia. De hecho, sabido que el Gran Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, el museo que ha establecido el canon, se fija en concreto en primer lugar en Picasso y luego en Miró. Y por tanto estamos ante un fenómeno que es importantísimo para entender el arte del siglo XX. ¿Por qué a Estados Unidos y un recorrido de un año? Pues tiene una explicación muy sencilla. Estamos recogiendo Miró último, que es del 63 al 83, cuando él fallece. Aquí hará los 30 años de su fallecimiento, el 24 de diciembre, que celebraremos aquí en esta exposición, esa efeméride. Pero ¿qué ocurre? Que Miró en sus últimos años tiene una influencia muy importante en los artistas de vanguardia de los Estados Unidos. Hay una gran influencia de él, que a su vez, con la maduración de esa generación de artistas americanos, llega un momento en el que él se siente también muy involucrado y atraído por esa corriente, y entonces hay una influencia mutua, ¿no? El escenario, la Sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos, está a la altura del contenido de la obra del artista catalán. Se enriquecen las formas de entender el arte, y el que una obra como la de Miró, que sea una obra moderna, que sea una obra radicalmente transgresora, se vea justamente en una catedral, en una obra de la Edad Media, nos muestra que lo más antiguo es muy a menudo lo más moderno, y lo más moderno, precisamente porque es moderno, es lo más antiguo. Aquí el arte es ante todo una metáfora. Su simbología y significado se convierten en una herramienta para ayudarnos a comprender y afrontar el tiempo presente. Una vía capaz de unir pueblos y culturas. De que la expresión artística, igual que es un reflejo de nuestra historia, puede ser un referente para nuestro futuro.
y debe servir para recordarnos que en diferentes momentos históricos, desde distintos lugares geográficos, todos podemos contribuir desde la iniciativa individual al progreso colectivo, desde la virtud particular hasta el bien común. La pluralidad es otra forma de riqueza, es siempre un signo en positivo y nunca debe ser interpretado como una resta. Prueba de ello es la exposición que inauguramos hoy, la exhibición clara de un privilegio. El privilegio que supone el arte español, que a lo largo de los siglos ha enseñado al mundo lo que significa vanguardia y estar a la vanguardia desde hace cientos de años. Que estemos muy empeñados en que vengan catalanes e incluso hasta sus máximas representaciones a ver esta exposición, encontrarse en Burgos con las autoridades, ver que la relación de Castilla con Cataluña pues es perfecta y hay esa armonía, esa necesidad y que nos une precisamente su pintor universal, pues yo creo que tiene un mensaje también que yo creo que hay que valorar y hay que lanzar de encuentro, de diálogo, y nada mejor que dialogar, en este caso con Miró. Volvemos a la obra de un artista libre, nos adentramos en la magia de Miró, de uno de los grandes, un creador cuyo trabajo ha hecho lo más difícil, trascender, superar barreras temporales y espaciales. Buenos días, René. Buenos días, Iván, ¿qué tal? Uno no se cansa, ¿no?, de mirar estas esculturas y de mirar estos lienzos. Pues la verdad es que no, por varios motivos. En primer lugar, porque son de uno de los más grandes artistas españoles del siglo XX. En segundo lugar, porque es una colección de piezas prácticamente inéditas, casi inéditas, propiedad del Museo Reina Sofía, que se exponen muchas de ellas por primera vez a la contemplación pública. En primer lugar, ¿qué va a suponer esta muestra para Burgos, para el conjunto de Burgos, y también qué supone para la Fundación Silos, salir de Santo Domingo de Silos? Pues para Burgos supone que se pone al nivel de las grandes ciudades expositivas, como pueden ser Madrid, Barcelona, Bilbao, que tiene una tradición de grandes exposiciones de arte contemporáneo. Y para la Fundación Silos una apuesta cultural importante, muy notable. Tenemos la Fundación Silos un convenio de colaboración con el Centro de Arte Reina Sofía, que ha hecho que al Monasterio Santo Domingo de Silos y a la propia Fundación hayan llegado una serie importante de muestras de arte contemporáneo. Pero debido a la magnitud de esta muestra, pues la Fundación consideró oportuno que se debía exponer en la ciudad de Burgos, además en este magnífico marco de la catedral. Estamos hablando, como bien decías, de un artista con una vasta y dilatada trayectoria. ¿Qué Miró nos vamos a encontrar aquí en Burgos? Miró es un personaje gigante, que desarrolla una actividad artística larguísima en el tiempo y muy variada, desde comienzos del siglo XX hasta la década de los 80. Aquí nos vamos a centrar en el Miró más desconocido, en el Miró que empieza a trabajar en 1963, Miró muere en el año 1983, esos 20 últimos años, ya un Miró sexagenario, octogenario, pero que trabaja prácticamente como un veinteañero, como un joven artista que se ha reencontrado con las nuevas vanguardias que a partir de finales de los 50, 60 se estaban desarrollando en Estados Unidos. Él había influido muchísimo en Estados Unidos en la década de los 30, 40, 50, en artistas como Pollock, como Rothko, pero él, a partir de los años 60, queda fascinado por esa gran eclosión de las artes estadounidenses y se deja influir de una manera muy notable. Es una esponja, a pesar de su edad sigue siendo una esponja, ¿no? Y pinta, ya digo, como un veinteañero, rompiendo moldes, replanteándose todo lo que había hecho anteriormente, dando muchísima importancia a la escultura y haciendo guiños, evidentemente, a la más estricta contemporaneidad. Por eso se dice que el Miró de los últimos años es el más maduro, pero también el más joven. Efectivamente, es la madurez de la juventud en la edad de la senectud. Es el Miró que no cede, que está siempre atento a la creación, está siempre buscando nuevos caminos, y cuando una generación de artistas más jóvenes, en España Saura y Tapies, como decía, pero fuera Franz Klein, Gottlieb o sobre todo Motherwell, empiezan a fijarse en él, él descubre en la obra de estos artistas elementos que posiblemente le eran desconocidos de su propia obra. La muestra destila energía y juventud, tanto por el sello del artista en un momento dulce, como por los 9 alumnos de la Universidad de Burgos que disfrutan de una beca y se encargarán de la coordinación de la sala de exposiciones.
Es una oportunidad realmente muy buena porque es una muestra muy potente, que tiene un potencial muy bueno porque tiene unas obras muy buenas de Miró, de su última parte de su vida, y además supone una oportunidad para experimentar pues eso, la atención al público, lo que es una exposición de arte contemporáneo. Y además pues, bueno, una oportunidad de trabajar que siempre viene bien. Yo creo que lo más atractivo es poder estar en este entorno, ¿no? Una exposición privilegiada en un entorno muy bueno, y luego aparte el poder colaborar de alguna forma y estar dentro de la organización es una experiencia bastante enriquecedora. Creo que el arte contemporáneo debe ser explicado, no es un arte como por ejemplo Leonardo da Vinci, la Gioconda, que lo ves y directamente ya te gusta, lo comprendes. No, esto tiene que ser explicado, tiene que ser interiorizado, y yo creo que esta muestra pues la verdad que viene muy bien porque es como una retrospectiva sobre Miró a lo largo de los últimos años. Le dio tiempo a revisarlo, le dio tiempo a mejorarlo, y yo creo que es un artista con una trayectoria muy amplia que, bueno, que realmente igual no ha sido todo lo apreciado que debería de haber sido. Entonces a mí Miró pues la verdad que me inspira pues un trabajo duro, y me inspira pues eso, la concepción de un artista, además bajo un punto de vista muy contemporáneo. Son las 2 últimas décadas de su trabajo, donde desde la madurez Miró inicia una actividad frenética. La inspiración llama a la puerta de su taller mallorquín y el artista catalán se entrega a la creación sin ataduras, más libre que nunca. Un artista que continúa en constante evolución hasta el final de su vida. Un inconformista formal que a pesar de su edad se muestra expresivamente joven. ¿Qué mérito tiene, además de tener una carrera como la que él tenía, una trayectoria como la que él tenía, seguir aprendiendo, influir y dejarse influir? Eso no lo vemos en todos los artistas. Pues efectivamente, hay muchos artistas que tienen una edad áurea, en torno a los 50, 60 años, se encasillan y ya no evolucionan, viven, entre comillas, de las rentas de lo que es su estética, ¿no? Miró nunca quiso hacer eso, siempre, como sabemos, fue uno de los padres del surrealismo y después renuncia al surrealismo, quiere dar un paso más adelante, ¿no? Se embarca en las nuevas tendencias de los años 50, en el arte pop, en el fluxus, en los grandes movimientos, muchos de los cuales él contribuye a su consolidación y a su penetración en España, ¿no? Y en los años 60, finales de los 60, él quiere aprender de los estadounidenses y aprende de los estadounidenses, de las grandes vanguardias de los años 60 estadounidenses, y las transporta desde Estados Unidos a España. Probablemente lo que estaba haciendo Miró en estos momentos, finales de los 60, comienzos de los 70, un autor octogenario, era lo más moderno que se estaba haciendo en la península ibérica en esos momentos. Aquí encontramos el Miró de las 2 últimas décadas de su creación. Es un Miró anciano, pero absolutamente vivo, absolutamente ligado tanto a lo que él ha hecho en sus periodos anteriores, en las épocas de los años 20 y 30, que fue pionero de la pintura surrealista, como a lo que estaba ocurriendo en ese momento, en los años 50 y 60, en todo el panorama artístico occidental. Miró es en esas 2 décadas un artista de gran madurez, y muchas veces los artistas en los otoños de su vida abren nuevas primaveras para sus obras. Vuelve a la esencia, la naturaleza, la introspección de su taller en su rincón mallorquín le aleja del mundanal ruido. Encuentra ideas en su entorno y las plasma como siempre llenas de color. Bueno, él decide retirarse a las tierras mallorquinas, pero no fue un artista que viviera retirado. Necesitaba trabajar en soledad, pero seguía manteniendo notables contactos con Madrid, con Barcelona, con Múnich, con Berlín, con Estados Unidos. Seguía haciendo grandes exposiciones, siguió viajando, cada vez menos como consecuencia del paso del tiempo, ¿no? Pero él no es un artista que se considere retirado y se considera totalmente al día de todo lo que se está haciendo en el arte en la década de los 70, incluso a comienzos de los 80. ¿Por qué la mujer, la presencia de la mujer en estos lienzos, en esta exposición? Lo vamos a ver. Es un tópico en su obra que se reactiva en los años finales de su vida, quizá identificando a la mujer no solo desde un punto de vista de la feminidad, sino identificando a la mujer con la madre tierra, ¿no? Hay muchas esculturas que tienen un enorme componente tectónico, telúrico, ¿no? Hay muchas esculturas que recuerdan la imagen de la mujer primitiva, ¿no? Hay también algunos guiños en estos momentos finales de su vida al arte primitivo, al arte asiático. Hemos hablado de su viaje a Estados Unidos,
pero no menos importante es el conocimiento que va a tener de manera directa también en la década de los 60 del mundo japonés, como consecuencia de una estancia relativamente prolongada que realiza en Japón, en donde le fascinan, por un lado, las sutiles poesías de uno de sus críticos, que le sirven para inspirarse en una de sus series más famosas, de Constelaciones, y por otro lado, le fascina de una manera muy directa la contemplación de las exquisitas caligrafías japonesas, que tienen una cierta incidencia evidente en algunas piezas de esta exposición en sus últimos momentos de vida. Realmente en toda la exposición la temática de la mujer, del pájaro, de la estrella, es una temática que existe en Miró desde los primeros años, desde los años 20. Él se fijó en la tierra y en los paisajes de la tierra de Tarragona, donde él pasaba los veranos, y realmente hay un subtema en todos los cuadros y en todas las esculturas, que es el de la figura, una figura inventada, en el caso de las esculturas partiendo de objetos encontrados, el de la figura en el universo. La figura puede ser femenina generalmente. Hacía años que Miró había abandonado el surrealismo más extremo. Sin embargo, es una corriente que le perseguirá hasta el final de sus días. Hay otra visión distinta, ahí hemos hecho algún eco, algún guiño al surrealismo, evidentemente, sobre todo un surrealismo conceptual basado en los títulos de las obras más que en las formas, pero hemos tratado de plantear otro Miró, ¿no? Ese Miró de influencias norteamericanas, ese Miró neodadá, ese Miró que le fascina el arte cinético, ese Miró que le fascina el arte povera, ese Miró que queda totalmente impregnado de esas nuevas corrientes. Por supuesto, hemos querido también hacer un guiño al Miró tradicional y al Miró surrealista, y por lo tanto también hay algunas obras de este último periodo en las cuales el artista también retomó sus experiencias de carácter surrealista. Los que se acerquen hasta aquí también van a poder contemplar, visionar dos documentales. Sí, fundamentalmente son documentales en relación con la actividad de Miró en los últimos momentos de su vida. Él queda muy fascinado cuando llega a Estados Unidos de la potencia que tiene el arte urbano, el arte que hacen los nuevos creadores, a veces profesionales del arte y a veces aficionados, y que se plasma en las calles de las ciudades estadounidenses, ¿no? Podemos ver un documental fantástico en relación cómo él también realiza ese arte efímero, hace algunos montajes, hace algunas instalaciones en el centro de la ciudad de Barcelona, y se le ve pintando. En esta exposición se ve un vídeo, una película que hizo Pere Portabella de Miró haciendo una acción efímera en Barcelona, y por consiguiente queda claro que es un artista muy importante. No es fácil afrontar la obra de Miró como la de muchos artistas que huyen del realismo. ¿Qué esconde su obra? ¿Cómo debemos acercarnos a ella? ¿Dónde reside la clave para no dejarnos seducir solo por el nombre del artista, sino también por su legado? Pues unas claves con un ojo atento, porque las obras se plantean en diálogo y contrapunto. En diálogo, porque el comisariado de la exposición ha planteado la relación entre escultura y pintura. Hay un nexo oculto, que expone muy bien la comisaría de la exposición, entre lo que es la concepción de la escultura y lo que es la concepción de la pintura. Por lo tanto, hay una relación evidente entre pintura y escultura. Y después, en contrapunto, la más estricta contemporaneidad, que se instala en este magnífico marco clásico, en este magnífico marco gótico, sin que se produzca, como podéis ver, ningún tipo de estridencia, ningún tipo de chirrido. La exposición está formada por pintura y escultura, y lo que se ha buscado es unificar la visión de ambos tipos de obras, y por eso se ha pensado también en un espacio como el que nos ofrece la catedral en este momento, que es un espacio muy uniforme. Hay una primera parte, las dos primeras salas, que son esculturas un poco más ocres, más ligadas, esculturas y pinturas más ligadas a lo que es la idea de la tierra y del personaje de la mujer, y la segunda parte son lienzos más blancos, con fondos más blancos, y un aspecto un poquito más ligado a lo que es en la ideología artística de Miró, el tema de las constelaciones y de la relación con el universo. Existe un diálogo, que en el catálogo lo recogemos, un diálogo entre la representación al óleo, pintura al óleo, y lo que es la representación de las diversas piezas, que todas tienen dialogan perfectamente, ¿no? Es Joan Miró el artista incomprendido por sus padres, que habían dibujado otros destinos para él. Un artista universal con múltiples aristas, complejo, versátil y comprometido. Si pudieras definir la trayectoria, la obra de Miró, es complicado.
condensarlo en una serie de palabras, ya no solo lo que vamos a ver aquí, sino toda su trayectoria? Bueno, pues hay varias palabras. Me va a quedar con algunas que definen perfectamente su trayectoria. Verdad, siempre está buscando su verdad, la verdad de cada momento. Belleza, es un hombre que está obsesionado por la belleza. Y después, libertad. Fue un hombre siempre comprometido con la libertad. Buena parte de su obra tiene un componente de lucha por la libertad, de compromiso por la libertad artística en primer lugar, pero también de lucha y libertad por la política, por la situación política de Europa en los años 30, 40 y de España en los años 50, 60, 70. Fue un hombre íntegro que, aunque al final se reintegró al país y vivió en Palma de Mallorca los últimos años de su vida, siempre mantuvo unas convicciones de búsqueda de la libertad y defensa de la libertad. La libertad está presente no solo en su compromiso político, sino también en lo relacionado con su visión artística. Nos enfrentamos al maestro que enseña y al tiempo aprende de sus alumnos. Un artista que desarrolla su camino sin someterse a las modas. Son los artistas que en el otoño, al final de su vida, de algún modo se liberan de las propias ataduras de su propio lenguaje y empiezan a trabajar de un modo mucho más libre, un modo mucho más libre que les hace romper las fronteras de lo que es el medio, de lo que es la escultura, de lo que es la pintura, y de ahí que su arte esté a camino, esté en los entresijos justamente de las disciplinas. Y eso, ese estar in between, ese estar entre las disciplinas, es lo que hace que Miró sea no solamente un gran artista del siglo XX, sino que sea posiblemente uno de los artistas de referencia también del siglo XXI. Una mirada al arte que podemos contemplar en Burgos. Miró último, la experiencia de mirar. Una vivencia artística de primer orden que disfrutamos gracias al encuentro de dos instituciones, la Fundación Silos y el Centro Nacional de Arte Museo Reina Sofía. Miró último, la contemplación de la obra de un genio en el claustro bajo de la Catedral de Burgos.